Capítulo 8, segunda parte. Martes 22 de mayo. Bis. Laura, el día anterior había llegado a aquel paraje un poco más tarde de la hora del almuerzo. Fueron casi 5 horas de carretera hasta llegar allí. Estaba desfallecida totalmente. Había conducido durante toda la noche y durante toda la mañana. Llevaba más de 700 kilómetros en el cuerpo y ya no podía más. Cuando llegó a ella ni siquiera se fijó en la vivienda. Estaba demasiado cansada y desganada. Así que entró a ella y se fue a descansar durmiendo el resto del día y de la noche. Al día siguiente, hoy martes, tal como despertó, se dirigió hacia el exterior. Necesitaba hacer 2 llamadas. Una a Mateo y la otra a Minda. La primera porque era el día libre del joven y fue el martes cuando Diony los sacó de la carretera. Necesitaba saber que estaba bien, y por otra parte, ya le habrían llegado noticias de lo que había pasado en aquella estación y le debía una explicación. No se imaginaba por el calvario que estaría pasando creyendo que se habría vuelto loca. La segunda llamada sería para el investigador por el robo de su coche y explicarle también lo que sucedió realmente. Necesitaba hacerlas, así que decidió arriesgarse y realizarlas. Aunque la primera iba a ser a Minda. Pensó en algo, era muy probable que le tuvieran el teléfono pinchado. Así que recordó un establecimiento cerca de su casa que solía frecuentar en ocasiones, y que conocía perfectamente a los propietarios. Lo buscó en el navegador del móvil y apuntó el teléfono fijo del local. Acto seguido puso un SMS al celular de Minda en el que decía: «Soy yo, ve al lugar donde comes los montaditos de caballa, ve ahora». Minda le había manifestado en multitud de ocasiones su debilidad por esos pequeños bocadillos. No había una semana que no se parara allí algún día para degustarlos. Esperó unos 20 minutos para darle tiempo a llegar y luego marcó el número perteneciente al establecimiento. La voz de Minda se escuchó al descolgar el teléfono. «¿Eres tú, Laura?» «Hola, Roberto», dijo ella. «Siento haberte robado el coche». Se disculpó. «Y yo no haberte creído. No te preocupes por el vehículo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó en esa estación?», le preguntó embargado por la intriga. «Tuve que hacerlo, Roberto, ese hombre iba a cometer una masacre. Tomé una decisión con la que tendré que vivir el resto de mi vida», le explicó. «Pero eso no es todo», añadió. «Me entrevisté con Brian Crowley». «¿Qué te contó?». Su expectación por ese hecho aumentó de forma considerable. «Es peor de lo que imaginaba, algo terrible. Me habló de lo que los gobiernos nos llevan ocultando toda la vida. Algo más tenebroso de lo pudieras imaginar», le informó en un tono de voz desesperanzada. «¿Dónde estás exactamente, Laura? Quiero ir a verte, tenemos que hablar de ello». «Estoy en una propiedad de Crowley en Extremadura, en la provincia de Badajoz cerca de la frontera con Portugal. Podría llegar en menos de 3 horas desde donde estoy», dijo Minda algo excitado y al mismo tiempo preocupado por la chica. «Te paso las coordenadas del GPS, pero asegúrate que no te sigan, aún tengo que hacer algo más antes de entregarme. Es algo muy importante», le informó. «Manda las coordenadas a este otro teléfono que te voy a decir ahora, así nos aseguramos de que no me lo tienen controlado». «¿A cuál?». «Al del propietario de este local. Espera, ahora te mando un SMS desde ese móvil y me devuelves el mensaje con las coordenadas. Estaré allí cuanto antes, no te preocupes. Y confía en mí, Laura», le pidió. «Una pregunta, Roberto, ¿la policía sabe algo de Mati?». «A mí no me preguntaron por él, así que por mi parte no saben quién es», dijo Minda. «Vale, gracias, Roberto. Por cierto, tu coche lo dejé en casa de Crowley. No te preocupes por eso. Cogeré el otro. Hasta pronto, Laura, descansa un poco». Se despidió. «Adiós, Roberto». Acto seguido colgó. A los pocos segundos recibió un mensaje de texto y ella le envió las coordenadas de aquel lugar. Era un paraje maravilloso. Muy verde, repleto de pinos por todas partes. Había un camino de tierra de unos 100 metros que desembocaba en una cabaña que la había sorprendido gratamente. Ella esperaba una pequeña cabañita en medio de un bosque, pero cuando llegó hasta ella, comprobó que era una casa considerablemente grande. Estaba hecha de madera pero era muy moderna. Tenía 200 metros cuadrados, y aunque era de una estética similar a todas las cabañas conocidas y habituales, esta era más sofisticada y de un nivel superior. Había un pequeño porche y estaba totalmente cerrado cubierto con una mosquitera. Una vez accedías al mismo era como otra habitación más.
Luego estaba la puerta hacia el interior de la cabaña. La habitación principal tenía mucha luz. Estaba rodeada de ventanales por todo su perímetro. La decoración de aquel salón era clásica pero con muy buen gusto. Los muebles eran de calidad y en el centro de la habitación había una estufa de leña que le daba a esa estancia un atractivo añadido. A la izquierda y compartiendo espacio había una pequeña cocina separada por una encimera. En el otro extremo se accedía a un pequeño pasillo que llevaba a un par de dormitorios y al baño. Laura estaba deseando llamar a Matty y fue en ese momento cuando decidió hacerlo. Sacó el teléfono e hizo la llamada. Al segundo tono el joven contestó. «Sí, ¿quién es?» «Hola, Matty», saludó ella. «Por el amor de Dios, Laura», exclamó Mateo al oír su voz. «¿Estás bien?», le preguntó la chica. «¿Que si yo estoy bien? ¿Qué ha pasado, Laura? La televisión habla de ti. Dicen que has matado a varias personas. Te está buscando toda España. ¿Qué está ocurriendo?» «Es largo de contar, Matty. Solo te puedo decir que nada es lo que parece. Y que no me he vuelto loca, pero ahora no tengo tiempo de explicártelo. Dentro de unos días Roberto te llamará y te lo explicará todo», dijo ella. «¿Roberto?», dijo contrariado. «Aún me queda algo por hacer, pero te prometo que te lo contaré todo. Solo te pido que confíes en mí. Por favor», le pidió. «No entiendo nada, Laura». «Otra cosa, Matty», dijo ella. «¿Has sentido que te seguían hoy?» «¿Cómo?», dijo confuso. «Nada, no te preocupes», le consoló. «¿Dónde estás?» «No puedo decírtelo, es por tu bien». «Joder, Laura», profirió. «Estoy muy preocupado por ti. Pronto nos veremos, de verdad. Tengo que dejarte. Te quiero, Matty». Después de eso, colgó. Unas lágrimas brotaron de sus ojos en esos instantes tristes. Sabía que Mateo estaría pasando por un calvario escuchando en los noticiarios lo que se decía de ella. Pero era algo que no podría entender. Algo muy largo de contar y no tenía una sola prueba que demostrara lo que estaba ocurriendo. Tenía que pensar en cómo revertir toda esa situación. Pero lo primero era aprender a disparar. Sacó el arma del interior de su pantalón. Primero quería comprobar la zona antes de que la tarde se le echara encima y la penumbra de la noche se lo impidiera. Tenía que practicar con el arma. Nunca había tenido una en sus manos y por supuesto jamás había disparado. Ni siquiera lo había hecho con las escopetas de la que hay en las tómbolas de las ferias. Era totalmente una profana en esa materia. El bosque que tenía enfrente era una auténtica maravilla. Los pinos lo poblaban todo a su alrededor. Rodeó la cabaña, intentaba encontrar un buen sitio para probar el arma. Lo encontró. Era un pequeño claro que había a escasos metros de ella. Cargó el tambor del revólver con las balas de 38 milímetros y extendiendo sus manos, hizo un primer disparo apuntando hacia un árbol que había cerca. El retroceso del arma hizo que se le escapara de ellas. «Joder», profirió al caérsele el revólver. Los latidos de su corazón aumentaron de ritmo cuando hizo el disparo. Estaba claro que tendría que practicar mucho para dominarlo. Decidió entrar a la casa en busca de algunas latas que utilizar de blanco. Después de algunos minutos lo tenía todo preparado para comenzar de nuevo. Ahora tendría más cuidado y sostendría el arma más firmemente teniendo en cuenta el retroceso. Estuvo practicando varias horas. Los últimos disparos se acercaron mucho a las latas que dispuso de blanco en una especie de montículo hecho con maderos. No había dado ni una sola vez a ninguna de ellas. Aún así pensó que si tenía que hacer uso del revólver, sería contra alguien y ese alguien sería más grande que una lata y estaría más cerca. Lo importante es que ya sabía usarlo y eso la dejó un poco más tranquila. Estuvo casi toda esa tarde descansando y pensando en todo lo que le había ocurrido hasta la fecha. Ya hacía unos cuantos días que Annie no se le presentaba en sueños. Quizás no lo haría más. Ya había cumplido el cometido de salvar a toda esa gente del tren y había visto a Crowley y sabía toda la verdad. Quizás ya no tendría nada más que pudiera hacer. Pero estaba terriblemente contrariada por todo lo que había averiguado y había perdido toda la esperanza. ¿Para qué seguir viviendo una vida así que no iba a llegar a ningún sitio? Estaba perseguida por la policía y también por unos seres inmortales y sus acólitos con la intención, si no de matarla, llevársela a ese infierno donde exprimirle su alma por toda la eternidad. No iba a permitir esto último de ninguna manera. El arma le serviría para ello.
Primero intentaría llevarse por delante a todo el que viniera a por ella, pero si se viera acorralada tenía la opción de volarse la cabeza con el 38. De pronto oyó un coche que se acercaba por el camino. Laura se sobresaltó y se ocultó detrás de uno de los pinos. Estaba un poco alejada de la cabaña por si tuviera que huir rápidamente. El coche llegó a la entrada de la vivienda. Había un claro justo delante donde ella había aparcado el todoterreno de Crowley. Lo estacionó justo al lado de este. Era Minda. Laura al verlo corrió hacia él, embargada de felicidad por ver un buen amigo. Le dio un abrazo que se prolongó unos largos segundos. ¿Cómo estás, Laura? Ahora mejor que estás aquí, dijo ella. Unos minutos después entraron hacia el interior de la cabaña. Tenía mucho que contarle de esos últimos días. Se acomodaron en la sala de estar de aquella vivienda, y Laura le puso al día de todo lo que había acontecido, relatándole todo lo que Brian Crowley le había desgranado en su lecho de muerte. Había oído historias sobre esos seres absolutos, pero nunca creí que llegara hasta donde me estás contando, dijo Minda totalmente horrorizado. Fíjate si tenía pánico que me pidió que le desconectase de esa máquina que le conservaba con vida. Joder, Laura. No debiste hacerlo. Lo de la estación con aquel cuchillo en la escena del crimen, y con las imágenes donde se te ve forcejeando con él hubiera tenido marcha atrás, en lo que se refiere a tu culpabilidad. Con un buen abogado te habrías librado de eso. Pero de esto no te vas a librar. Esa muerte no hay manera de justificarla. Le explicó. No pensé mucho en ello, Roberto, el hombre me lo pidió y lo hice por compasión, dijo Laura. Además ya no me importa lo que pueda hacerme la justicia. Me preocupa más lo que quieren hacerme esos seres a través de sus acólitos. Eso sí me tiene aterrada porque he visto ese mundo a donde se llevan a la gente. Es lo más aterrador que puedas imaginar. Le explicó. Entonces es allí a donde va a parar toda esa gente que desaparece sin dejar rastro. Llevan siglos llevándose a las personas. Es terrible, espetó Minda. Estuvieron charlando un buen rato en aquel salón. La noche ya se había adueñado de toda la zona. Se escuchó un crujido en el exterior que sobresaltó a la pareja. Laura fue inmediatamente hacia la ventana para mirar hacia afuera. Vio un par de coches camuflados entre la maleza, pero no estaba bien escondidos y la chica los vio. Eran coches patrullas de policía. Miró hacia el otro lado y observó a una persona intentando ocultarse detrás de un árbol, aunque también lo vio. «Están aquí», gritó. «¿Quién?» «La policía, joder. Te han seguido, Roberto». «Imposible», exclamó Minda. «Me aseguré de ello». «¿Entonces qué hacen aquí?» «No lo sé, Laura, pero confía en mí cuando te digo que no tengo nada que ver con ello». Se defendió ante tal insinuación. «No puedo dejar que me detengan. Ahora no». En ese instante cogió el arma y le dijo al parapsicólogo. «Pues confía ahora tú en mí». Le apuntó con el revólver y le dijo que saliera hacia la puerta del exterior. Laura iba detrás apuntándolo con el arma. «Sé que estáis ahí. Tengo un arma y estoy apuntando directamente a este hombre». Lo dijo en el espacio del porche, dentro del rectángulo que había y que la mosquitera cerraba. Fuentes apareció inmediatamente. «Santisteban, no se meta en más líos. Tire el arma y entréguese que aún hay arreglo para todo esto», la informó. «Retírense o le vuelo la cabeza», amenazó. «No lo hará, usted lo sabe y yo también. Ese hombre es su amigo», gritó Fuentes. «¿Quiere apostar algo? No me presionen más. Usted no sabe por los días que he pasado. Retírense», les reiteró muy nerviosa. La inspectora reculó en ese momento. No quiso arriesgarse. Detrás de ella había unos cuantos uniformados con las armas desenfundadas y ésta les ordenó retroceder. «Está bien, Santisteban. Retrocedemos, pero no podemos dejar que se vaya. ¿Lo entiende, verdad?» Laura no le respondió. Llevó a Minda de nuevo hacia el interior de la cabaña. ¿Qué iba a hacer ahora? Estaba acorralada por la policía. Tenía que pensar cómo escapar de allí, pero a buen seguro la tendrían rodeada por todo el perímetro de aquella vivienda y tarde o temprano entrarían. «Entrégate, Laura, no puedes hacer nada más», le sugirió Minda en ese angustioso momento. «No puedo, Roberto. Aún no». Tal como decía esto último, una luz brillante iluminó todo aquel paraje.
Era tan extremadamente intensa que cegó inmediatamente a todas las personas que se encontraban allí. De pronto el techo de la cabaña salió disparado hacia arriba. Era como cuando un huracán llega a una estructura. Lo arrancó de cuajo. La luz brillante entró por aquel agujero del techo. Laura comenzó a levitar en la luz. Al principio de forma lenta y poco más tarde salió disparada hacia arriba perdiéndose en ella. Unos segundos más tarde la luz desapareció y quedó todo en silencio y en la más completa oscuridad. Laura había desaparecido mientras Minda fue testigo de todo aquello. Algo se la había llevado.